¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra Dios? Cuando escuchas hablar acerca de Dios. Bueno, algunas personas se imaginan a un Dios amoroso. Algunas personas le tienen miedo a Dios. Otros le tienen pavor porque les han enseñado que Dios es un Dios que castiga. Sin embargo, quiero que vayamos a la Biblia y veamos qué es lo que Dios provoca en la vida de las personas. ¿Qué reacción podemos tener al nosotros escuchar hablar de Dios o inclusive tener alguna manifestación real del poder de Dios? Y entonces, después de que Dios le da a Moisés los 10 mandamientos o las instrucciones para el pueblo de Israel, para su pueblo, tuvieron una experiencia. Y déjame te leo en Éxodo 20, versículos 18 al 20. Dice: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Aquí vemos una primera reacción de parte del pueblo. Dios decide manifestarse a su pueblo de esta forma, de una forma sobrenatural, provocando truenos, relámpagos, destellos, y dice la palabra que ellos tuvieron miedo, estaban temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Ellos reconocen a Moisés como el intercesor entre ellos y Dios. Háblanos tú, dice el pueblo. No queremos que Dios nos hable directamente porque entonces vamos a morir. Después de ver esa manifestación grande del poder de Dios, ellos tuvieron miedo. Sin embargo, Moisés les contesta: no tengan miedo, no tengan miedo. Le respondió Moisés: porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Mira qué interesante es esto. Dios se manifiesta de esta forma para poner a prueba a su pueblo. De esa misma forma, Dios se puede manifestar en tu vida y en la mía, de una manera sobrenatural, de una manera que no esperas. Y las palabras de Moisés para el pueblo son de ánimo: no tengan miedo, tranquilos. Dios ha decidido manifestarse de esta forma y ponerlos a prueba, a ver realmente cuál sería su reacción. Y yo te pregunto entonces, ¿cómo reaccionas tú cuando escuchas hablar de Dios? ¿Cómo reaccionas tú cuando te hablan de Dios? ¿Realmente ves a Dios como el Todopoderoso, como aquel que castiga, como aquel Dios que es 1000% amor? ¿Cuál es tu reacción? Déjame decirte que el poder de Dios manifestado en tu vida debe de provocar en ti temor, no miedo, temor hacia Él. Es decir, tener honra, tenerle respeto. Y es interesante aquí que Moisés le dice al pueblo, para que su temor hacia Él, para que el respeto, la honra hacia Dios les impida pecar. Y entonces tener temor de Dios es algo que tiene que haber en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese temor de Dios, ese respeto, esa honra, nos va a llevar a obedecer a Dios. Y si nosotros obedecemos a Dios y somos obedientes a Él, entonces eso nos va a ayudar a no cometer pecado. Porque el temor de Dios es tener la conciencia de que Dios nos está observando. Y si tú estás consciente de que Dios te observa en todo momento, tú no vas a hacer cosas que van a desagradarle a Él, que te van a dañar a ti o que van a dañar a otros. Yo te invito a que el día de hoy tengamos un verdadero temor a Dios, un temor reverente.